Bienvenidos a clase de Tao Te Ching, a la Chi Si semanal. Hoy es el día que corresponde, sábado 13 de noviembre, corresponde la Chi Si Rouren, el capítulo 76 del libro del té. Muy bien. Y antes de seguir con la Chi Si, voy a explicar un poco de dónde nace Yin Shan Tao, que es la práctica que hacemos, la práctica espiritual que hacemos. Originalmente en China varios grupos taoístas espirituales. Quizás el más importante fue el grupo del loto dorado y del loto blanco también. Y todo esto en algún momento se desarrolló en una práctica espiritual muy popular en esa época en China, que se llamó Xian Tian Tao. Y Xian Tian Tao duró desde la época del primer patriarca, que fue Tamo, hasta el 17º patriarca, que fue Pentairón. A la disolución de Xian Tian Tao, Pentairón funda Tongsan Shi. Y el maestro Li, con otros maestros practicantes de Tongsan Shi, un día reciben la inspiración de crear Yin Shan Tao para traer las enseñanzas místicas a Occidente. Y lo que digo esto es porque alguna que otra vez me ha pasado de encontrarme con gente de otras líneas de Tao, por decirlo de alguna forma, líneas de Tao, que en realidad son líneas que nacieron también cuando el Xian Tian Tao se separó, y que tiene como esta extraña idea de que son como los originales, y cuando ven la palabra Tao en otra práctica espiritual piensan que son de ellos o que habría que seguir las normas de ellos. Y esto es algo que en Taiwán se hace años que se viene tratando de corregir, porque aparte, digo, son un pequeño grupo en el mundo, no son ni siquiera la Iglesia Católica, ¿no?, por decirlo de alguna manera, o la Iglesia Budista, que son un montón de gente y que, bueno, en la cantidad de gente a veces se impone también ciertas reglas o ciertas conductas, pero no es en este caso. Y cuando de pronto se acerca alguien intencionado y le explico, bueno, mirá, o alguno de mis alumnos también explica, mirá, la línea original es la Tongsan Shi porque la fundó el maestro Pentairón, que era el 17º patriarca. Digo, pero no nos hagas caso a nosotros, simplemente anda y averiguarlo en los libros de historia, ¿sí? Y dice, le pregunté a mi maestro. Y entonces, ahora hace poco, un alumno se encontró con alguien que estaba en México, que es español, que enseña otra cosa. No, mi grupo antes se llamaba Xian Tian Tao y ahora se llama de esta manera. No, Xian Tian Tao se disolvió. O sea, si tenés un maestro espiritual que te miente, bueno, lamentablemente deberías revisar qué clase de maestro es que miente, para tratar de ganar un alumno o para tratar de convencer a alguien. Pero lo cierto es que, o sea, que la historia, y está bien, porque yo lo que quiero explicar con todo esto es que dentro del mundo espiritual todos tenemos un lugar. Lo malo es cuando se legitimiza algo que no es legítimo.
que puede ser legítimo si vos decís, bueno, yo soy un practicante honesto, somos un grupo honesto, somos una organización honesta, que buscamos tener una práctica honesta, y está bien, eso está perfecto, está correcto, no tenés por qué pertenecer a un linaje, o podés tener un linaje tuyo propio. Yeshua o Buda no tenían linaje, básicamente. Entonces, no hay necesidad pero cuando querés legitimizar algo o imponerle al otro que ese es el verdadero y el legítimo y todos los otros no, entonces ahí sí es cuando se complica. Y ahí vos te preguntás por qué, porque si eso es una práctica espiritual, es como bastante raro que esto esté sucediendo, ¿no? Entonces, para que nadie se quede engañado, no nos interesa nunca explicar estas cosas, pero para que nadie quede engañado, la rama original de Xian Tan Tao es Tong San Shi, y por extensión la Yin Shan Tao, que es lo que practicamos nosotros y lo que enseñamos nosotros. O sea, si vamos a hablar de linajes verdaderos, el 17º patriarca de Xian Tan Tao fue que crea Tong San Shi. Y los otros no eran los patriarcas, porque patriarca hay uno solo por línea. Por lo tanto, el que tenía la línea dorada, bueno, no me acuerdo cómo es, el que tiene la línea dorada era Pei Tairong. Y de ahí la sucesión de maestros santos espirituales de Tong San Shi en adelante. Sí, quiero aclararlo porque a veces cuando hay tanta soberbia de por medio no está bueno que esté sucediendo esto. Muy bien, ahora sí, una vez aclarado este punto, y como sé que llega a todo Miami, España, México, Centroamérica, a todos los países de Sudamérica, mi nombre es Glauco Branda, me pueden encontrar por Facebook, me pueden contactos isd@gmail. Si alguien tiene alguna duda o alguien quiere refutarme esto, perfectamente me puede escribir o encontrarme, y vamos a los libros de historia y aclaramos los asuntos. Muy bien. Ahora sí, bienvenidos a clase de Tao Te Ching. Y el capítulo 76 dice lo siguiente. Perdón, me quedé enganchado con otra cosa que me había olvidado. Y otra cosa es que se adjudican el nombre Tao, ¿sí? Y Tao no es un nombre, es un concepto. El Tao es decir Dios. Entonces, es mucha soberbia ponerle a una práctica yo enseño Dios. Y entonces yo soy el que enseño Dios y no hay nadie más que enseñe Dios que yo. O sea, sería una cosa terrible, porque Dios es omniabarcante y el Tao también es omniabarcante. Entonces ponerle a decir, bueno, nosotros enseñamos Tao, sí, todos enseñamos Tao. Hasta Mahoma enseñaba Tao. Pero ponerlo como una marca registrada, entonces eso suena como que estás confundiendo a la gente que no conoce, y sobre todo en Occidente, gente que no tiene de pronto el estudio o por primera vez llega a las artes orientales, y entonces decir yo me llamo Tao, por ejemplo, es como puede llegar a confundir mucho, ¿verdad? Y después nos hemos encontrado, sí, no, yo practico Tao, te dicen, ¿no? Sí, todos practicamos Tao, aunque no quieras practicar Tao. El Sutra de Yin Shan Tao dice que aunque no quieras practicar Yin Shan, toda tu vida estás practicando Yin Shan. Nada más que lo puedes hacer consciente o inconscientemente, pero lo único que quiere Dios es que vuelvas a Él, y entonces por lo tanto la única forma que tenés de vivir es aprendiendo Yin Shan toda tu vida. La puedes aprender de una manera consciente o de manera inconsciente. Y de esto también está bueno porque es lo que habla hoy la Qi de hoy. Básicamente, Rauren, que es el nombre de la Qi, significa blando y flexible.
Y dice, al nacer el ser humano es blando y flexible, y al morir queda rígido y duro. Las plantas al nacer son tiernas y flexibles, y al morir quedan duras y secas. Lo duro y lo rígido son propiedades de la muerte. Lo flexible y blando son propiedades de la vida. Por esto, la fortaleza de las armas es la causa de su derrota. Y el árbol robusto es abatido. Lo duro y fuerte es inferior, y lo blando y frágil es superior. Como siempre, leemos también otra versión del Tao Te Ching. Dice, el ser humano es blando y flexible cuando nace, pero cuando muere se vuelve duro y rígido. Las plantas cuando brotan son tiernas y delicadas, pero cuando mueren se tornan secas y marchitas. Se dice que dureza y rigidez pertenecen a la muerte, y tolerancia y flexibilidad pertenecen a la vida. Por esto, un ejército fuerte en demasía no puede vencer, y un árbol demasiado grande acabará bajo el hacha. Así lo grande y robusto ha de ocupar el último lugar, y lo dúctil y maleable el primer lugar. ¿Comprenden? Muy bien. Ahora vamos a explicar alguna cosita más. Lo que trata de explicar el capítulo de hoy es que la única forma que tenemos de hacer descender la Yin Yang en nuestra vida es a través de la flexibilidad. La palabra flexibilidad en chino también indica potente y también indica muy fuerte. Y nosotros en esto tenemos como esta idea en Occidente, ¿verdad? Que la cultura occidental está basada en la fuerza, y por fuerte se habla de grande, ¿sí? Y por fuerte se habla de potente. Mientras que la cultura oriental tiene la idea que lo más fuerte es lo flexible. Y esto créanme que es casi como un crossline, traducción de crossline, que es, ¿cómo sería? No. Evelyn, crossline, como punto de inflexión, como ese es. Sí, no. Como no, como cuando dos líneas se cruzan y forman como una cruz, ¿no? Crossline, ¿cómo es? Ahí está, algo así, bien. Sí, como un cruce de líneas, ¿no? Ahí está, bien. Entre Oriente y Occidente. Y es por eso que vemos en las ciudades occidentales cada vez, por ejemplo, más camionetas grandotas, ¿sí? Y altas y fuertes, y esto de que el motor tiene que rugir, ¿verdad? Y los chicos van mucho al gimnasio a sacar músculo y a ser grandotes, porque es un arquetipo de la cultura occidental. Mientras que en Oriente los jóvenes van a hacer Kung Fu, los mayores van a hacer Tai Chi o Karate en Japón, o Taekwondo en Corea. Nadie quiere ser grandote y cuadrado, sino quiere ser fuerte. Y para ser fuerte, la idea que está intrínseca en Occidente, en Oriente, es que hay que ser flexible. Y esto tiene mucho que ver
cuando Yeshua dijo los últimos serán los primeros, no malinterpretado como aquello de que, bueno, los más promiscuos son los primeros que van a ir al reino de los cielos, sino que la persona flexible, por su propio poderío, deja siempre que los otros avancen, y la persona flexible ayuda. Porque justamente al ser poderoso puede ponerse en último lugar ayudando a todos los demás que avancen, que tienen menos capacidad. Así que cuando Yeshua dijo esto de los últimos serán los primeros, está mucho más relacionado con esta mentalidad oriental de la flexibilidad, ¿sí?, que de cualquier otra capacidad. Y la chisí anterior, justamente estuvimos hablando de las características del agua, ¿sí?, y el sutra de Yen Shantao, que se llama Juan Sin y Si, que puede ser traducido más o menos como el despertar de la conciencia, explica que Dios hizo el agua para que tengamos un ejemplo fiel de cómo es su yin yang, y por lo tanto cómo deberíamos nosotros de vivir, cuál debería ser nuestra mentalidad. O sea, si hay un elemento específico que refleja los mundos celestiales, es precisamente el agua. Y hay, como siempre explico, todas las chisí tienen muchísimos caminos para recorrer y por lo tanto casi infinitas enseñanzas, porque estamos hablando del libro del Tao, y el Tao es infinito e inabarcante, y por lo tanto las enseñanzas son infinitas y inabarcantes también. Y hoy me voy a concentrar en un par de cosas, las que dé el tiempo, y habrá que esperar un año entero a que vuelva a caer esta chisí para extraer otros haces de luz. Un concepto que emana de esta chisí es lo que se llama, denme un segundo, era Kou, lo tengo apuntado acá. Muy bien. Chun Tu Kou. Chun Tu Kou. Chun Tu Kou o Ko Tu Chun, Ko Chun Tu. Ko Chun Tu es la mejor traducción, que es una práctica que para Yen Shantao, para todo Oriente, es una práctica, digamos, base de toda la espiritualidad oriental, que básicamente se llama pureza de boca. E incluso el sutra este que estábamos hablando recién, el sutra que estaba explicando recién, dice que lo nombra con el Wanxing, el sutra Wanxing, une el Kou Chutu
y dice la palabra, dice, toda la estrofa junta dice cinco chutu. Porque la idea, sin es corazón, ¿verdad? En realidad es el corazón del alma, ¿no? Ya esto lo hemos explicado. Y la idea es que cuando vos purificás tu boca, purificás tu corazón. O sea, la idea es purificar el alma, y para purificar el alma hay que purificar primero el corazón del alma. Entonces, una de las formas, digamos, no más fáciles, pero más certeras por lo menos, es la limpieza de boca, lo que se llama comúnmente traducido como limpieza de boca. Y esto viene a relación con lo que decía Yeshua. Yeshua decía, no importa tanto lo que entra por tu boca, es mucho más importante lo que sale de tu boca, porque de ella, de lo que sale de tu boca, proviene de tu corazón. ¿Me siguen hasta acá? Entonces hay una relación entre el corazón y la boca. Y de hecho la lengua, en medicina china, es el órgano que une el corazón con la boca. Y vieron cuando nos sale llagas en la lengua, no tiene nada que ver con lo que comimos, sino con el estado de estrés que tenemos. Pasamos por una angustia, pasamos por un enojo, y el calor, dice la medicina china, que el calor que se acumula en el canal del corazón explota por la lengua como si fuera un volcán, ¿sí? Lo que te sale en la lengua que duele, ¿cómo se dice acá? Sapitos, bien. Esos sapitos son como volcanes por donde sale el calor del corazón. ¿Me siguen? Así que ya vemos que unido está en varios sentidos el corazón con la boca. Y lo que enseña el Sutra de las Chi-Si, dice, nuestra esencia, o sea, esto es Dios en nosotros, que está unida al alma, es eso lo que nos da la capacidad de hablar. Si nuestra esencia no estuviera unida al alma, no podríamos hablar. Dice, para entender esto, en principio deberíamos definir qué es el habla. Dice, el habla es una combinación de sonidos que produce palabras. ¿De dónde viene este sonido?, preguntan los santos Li-Ji. ¿Y cómo se produce? Y lo que enseñan ellos es que los sonidos de las palabras provienen de una dimensión paralela a esta dimensión física. O sea, el sonido que después se forma palabra no es material. Solo cuando pronunciamos una palabra, esta pasa a la dimensión física, a la dimensión de Wu-Li. Wu-Li es la dimensión física. Por esta razón se nos enseña ahí en Yantao que con el verbo creamos entidades de energías llamadas hijos, pues el verbo materializa la energía. Muy bien. Hay un pasaje en la Biblia muy clarificante de esto, que dice, Dios le dice a Moshe, andá y habla con Faraón,
¿sí? Para que libere al pueblo. Y Moshe le dijo, no, mejor que vaya mi hermano, que Aarón, que habla mucho mejor que yo, porque mis labios están incursisos. Incursisos significa que no están circuncidados los labios. ¿Sí? Mal interpretado, incluso hasta por el judaísmo mal interpretado, la circuncisión que Dios pide no tiene nada que ver con sacar partes del cuerpo. Sino que lo que explican los santos maestros de Yin Shan Tao es que el ser humano es como una mandarina. El ser humano es como una mandarina. Y la mandarina tiene 5 cuerpos o 5 capas. La primera capa se llama Shi Xin, que literalmente sería corazón de piedra. Shi Xin. Pero en las mandarinas la primera capa es la cáscara y es la más amarga de todas. Después, si un día toman la mandarina para los místicos taoístas de la antigüedad y hasta el día de hoy es un gran ejemplo de cómo es el ser humano. Y la toma mucho en referencia y se extraen muchas enseñanzas de la mandarina. Dice que la primera capa es la cáscara, luego tiene una capa blanca, después viene otra capa que es como pelos blancos, que creo que se llama ollejo, ¿puede ser? ¿Ollejo? Sí, ollejo. Después tiene una capa que es como lo que llamamos gajo, ¿sí? ¿Correcto? Y adentro del gajo tiene como pequeñas bolsitas, pequeñas gotitas, pero el jugo, que sería la esencia, está dentro de esas gotitas, ¿correcto? De esas bolsitas. Bien. Circuncidarse en cuanto al hebreo antiguo es lo mismo que los sabios taoístas hablan de la enseñanza de la mandarina, que para tomar el jugo de la mandarina al menos tenés que sacar 4 capas. ¿Sí? Al menos tenés que sacar 4 capas. Que la última capa, la que está al lado del jugo, la bolsita chiquita, no es tan necesario, salvo que vayas a hacer, que quieras tomar el jugo puro, ¿no? Entonces ahí sí. Pero si no, perfectamente podés comer las gotitas estas, las bolsitas estas, y ni cuenta te das que estás comiendo una capa. Y en la medida que va hacia el exterior esa capa, cada vez se va endureciendo más y se va volviendo cada vez más amarga, ¿correcto? Y por lo tanto, entonces, la capa exterior sería el ego. Y acá voy a dar una enseñanza o la voy a dejar para después la enseñanza. La voy a dejar para después. Pero bien. Así que cuando Moshe dice, mis labios están incursisos, quiere decir, mis labios no son puros. Quiero que entiendan que la circuncisión es sinónimo de pureza. Y enseñan los santos Li de Yin Shan Tao que los labios son el medio por el cual los labios son el medio por el cual nuestras emociones y pensamientos
entran en la dimensión material. Y por lo tanto responsables de la proyección de nuestra vida. O sea, los labios son los que representan a Uli, que es la cáscara exterior. Y una cosa que yo acá les quiero regalar, dice: cuando tenemos una idea específica, y muchas veces esto pasa en las parejas sobre todo, o en los trabajos, y no logramos expresarla con exactitud, es porque la idea, que es la primer one, el primer cuenco, ¿sí? La idea, y el tercer one, el tercer cuenco, que es el emocional, no están alineados. Cuando la idea que tenemos, que la precipitamos de la yin yang, y nuestra emocionalidad no están alineados, esa idea queda atrapada en el razonamiento y no puede salir. No se puede expresar al mundo material y por lo tanto no se concreta. ¿Comprenden esto? Ustedes cada vez que quieran tener un proyecto que funcione, ya lo hemos explicado esto, lo primero que hay que hacer es pedirle al sistema o a la voluntad de Dios y la yin yang en chino que, bueno, ¿cuál es la idea que va en armonía con el plan divino? El plan divino es la restauración del mundo, ¿no? El mundo por venir. El mundo armonioso de Confucio, el mundo búdico de Buda. Y una vez que se precipita de la yin yang la idea, inmediatamente eso tiene que ser vaciado en el cuenco de la reflexión, para planificar cómo es que la vamos a llevar a cabo. Una vez que logramos, eso debe ser descendido en el cuenco del amor, que tiene necesariamente que ver esto que quiero hacer, a quién va a beneficiar, para quién lo estoy haciendo. Marcelo, si querés prende un poquito de aire ahora. Inmediatamente que pienso eso, tiene que descender en el cuenco de la voluntad y estar dispuesto a, dice el Sutra de Yin Yang, perder la vida por conseguir el objetivo. En ese momento que la idea desciende al cuenco de la voluntad, la mala inclinación también desciende y pregunta hasta dónde estás dispuesto. Hasta ese momento la mala inclinación no intervenía.
Y si vos no estás dispuesto a perder la vida por tu proyecto, la mala inclinación cuando vuelve a la Yin Yang le dice, es mentira que quiere beneficiar a otros. Si la mala inclinación resuelve que sí, que es verdad, que estás dispuesto a todo, o sea, estás dispuesto a perder tu vida por ese proyecto, entonces ahí de la voluntad se vuelca al cuenco de la emocionalidad. Y la emocionalidad se alinea con la idea, porque la emocionalidad lo que es son paquetes de energía de luz. ¿Me siguen hasta acá? Y eso es lo que te da el impulso para llegar a lo final. Después viene el cuenco de la belleza, después viene el cuenco de la... Perdón, después del cuenco de la emocionalidad viene el cuenco de la concreción, después viene el cuenco de la belleza y por último desciende en Guli, en el plano de Guli, que es el mundo material, es la concretización. O sea, nace el hijo. Y por esto dice anteriormente, por esta razón se nos enseña en Yin Yang Tao que con el verbo que es la Yin Yang creamos entidades de energía, hijos, pues el verbo materializa la energía. Y una cosa que tenemos que entender, que cada palabra que nosotros decimos es como si fuera nuestros hijos. Cada palabra un hijo. Somos responsables del efecto energético que producen en los demás y en el mundo todo. Por eso yo antes de terminar les quiero decir que ustedes son muy bonitos y muy buenos. Hoy viene un montón de gente, ¿saben? Les cuento a los que están del otro lado de la cámara, hoy nos visita un montón de gente, y acá el camarógrafo me va a querer matar. Y acá les muestro toda la gente que vino hoy. Muy bien, ahí los ven otra vez. Viene el camarógrafo, el responsable. Muy bien. Esto se lo copió Olmedo. Muy bien. Seguimos. Y por lo tanto lo que se llama circuncisión en la Torá es lo que en Yin Yang se llama quitar la cáscara física que recubre la masa energética. Y para precisamente purificar nuestra boca, lo que hablamos hoy, lo primero que tenemos que hacer es no decir palabras que sean hirientes o palabras que sean discriminatorias. Yo me acuerdo cuando era chico que íbamos al tablado con mi familia y lo que nos parecía normal era de pronto que alguien hiciera chistes con alguien que tenía, digamos, un problema al hablar, por ejemplo. Sí, lo que comúnmente se llama mellado. Y se hacía chistes con la gordura, y se hacía chistes con el alcoholismo, y se hacía chistes con un montón de cosas, o sea, bromas, y eran sociedades que tomaban eso como algo natural. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá o no? Pero en realidad
el efecto negativo que genera ese tipo de forma de hablar, luego se transforma en karma que te impide avanzar en tu vida. Y la única forma que tenemos de limpiar la boca es dejar de juzgar. Y dejar de juzgar no es un tema de acción, no es una acción. El estado de dejar de juzgar es un estado que tiene que ser alcanzado desde los niveles profundos del ser humano, aún más profundos que la palabra. Para limpiar la palabra, para purificar la palabra, primero hay que purificar la emoción, también el pensamiento. Y así hacia atrás vamos a llegar al corazón y vamos a lograr este objetivo de purificar el corazón. Así que acá vemos qué importancia que es esta Chi que nos habla de la flexibilidad, ¿sí? Y lo realmente flexible, y siempre ponemos como ejemplo el agua, es que no discrimina el recipiente donde se la coloca, sino que se adapta a todo. La persona que logra adaptarse a las distintas circunstancias de la vida genera un avance en cualquiera de las 5 energías que descienden de la Yin Yang: salud, economía, pareja, sabiduría y familia. Cuando las personas o los negocios se separan o las empresas no funcionan, es porque tu ego llegó a un límite donde no está dispuesto a romperlo y se vuelve rígido. O sea, se vuelve esta cáscara que estamos hablando de recién, se vuelve gulí. Y que por lo tanto, al volverse rígido, no hay forma de negociación, no hay forma de dar un paso hacia adelante, y como recién enseñaba Lao Tzu, todo lo que es rígido fallece. Rigidez es sinónimo de fallecer. Y esto se aplica a un negocio, esto se aplica a una pareja, esto se aplica a una amistad, incluso la relación con uno mismo. Una de las causas principales a nivel psicoemocional y energético es precisamente cuando la persona se vuelve muy rígida consigo misma, y de esta rigidez psicoemocional se despierta esta enfermedad que termina con nosotros. ¿Sí? Ustedes saben que todo lo que se nombra se atrae, así que no. Pero el símbolo es un cangrejo, o sea, con eso creo que ya tienen como para ir investigando. Y eso es por una rigidez con nosotros mismos. Llegó un momento que dejamos de amarnos tanto y dejamos de ser tan flexibles con nosotros mismos que inmediatamente el subconsciente despierta algo para terminar, porque esta vida ya no va a seguir avanzando. Todo lo que es rígido ya no puede avanzar, y entonces empieza el proceso de finalización. ¿Comprenden esto? ¿Sí o no?
Así es el orden. Tienen que comprenderlo esto. Y es por eso que es tan importante, o sea, soltar el pasado y dejar de juzgarnos por el pasado. Porque cada cosa que miramos hacia atrás y decimos esto tendría que haberlo dicho de otra manera, no me perdono por esto, no perdono a mis padres, no perdono a mis abuelos, no perdono que quién sabe quién fue mi padre o mi madre, me dejó tirado en un tacho de basura cuando era bebé y un día pasó una monja, un monje budista o católico y me recogió, o una señora pasó y me llevó para la casa. ¿Entienden esto? Tenemos que aprender a soltar y flexibilizar, no importa lo que haya pasado. En el momento que ustedes dejan de perdonar, dejan de flexibilizar. Y todo lo que se deja de ser flexible, que llega a ese punto, entonces se vuelve rígido, y lo rígido termina en la muerte. Y cuando hablo de la muerte no estoy hablando de una muerte física, sino estoy hablando de el corte de energía que proviene de la Yin Yang. El sistema es muy claro. Dice, si esto no está funcionando para progresar hacia el mundo armonioso, se tiene que terminar, y en ese lugar es instalado algo que sí funcione. Que esto también sucede con nuestras parejas. Todas las parejas con las que hemos terminado era en realidad porque uno de los dos o los dos en algún momento dejó de ser flexible. Y ese es el comienzo del final. ¿Comprenden? Mientras que cada vez que puedan, y quiero que entiendan esto, y se vuelven rígidos porque el ego dice, esto no lo soporto. Solo por eso. O sea, no está actuando la esencia. No está tomando la decisión nuestra esencia. Lo que está tomando nuestra decisión es nuestro ego. El ego, que es la cáscara exterior de la mandarina. Por eso, si queremos que nuestra pareja funcione bien, sea armoniosa, tengo que purificar mi pareja. Y si quiero que mi negocio sea próspero, tengo que purificar mi negocio. O de otra manera, tengo que circuncidarlo, dijera Moshe. Mirá si Dios le interesa que te cortes un pedazo de prepucio. Es lógico que tiene una enseñanza metafísica que totalmente distinta. Y en todo caso yo calculo que en la puerta del cielo debe haber una sala de cortes de prepucios para aquel que hizo las cosas bien. Pero te falta esto. No, pero dame una chance, claro. Bueno, bromas aparte. También hay otra enseñanza que dice, cuando de pronto decimos algo y el receptor escucha algo completamente diferente, y me están diciendo ahora, los estoy escuchando, me pasas constantemente. Esto sucede porque cada persona vive en un nivel de vibración diferente. Y si no tenemos afinidad de forma con esta persona,
No podemos acceder a ese nivel. Una vez escuché a alguien, un maestro dando una clase, y el ejemplo que puso es como aquellas radios, ¿no? que uno, si no encontraba el canal exacto, lo único que seguía era estática, ¿sí? Entonces, por lo tanto, o mismo por ejemplo, los barcos, cuando van a entrar a un puerto, para comunicarse con los prácticos, el práctico les dice, entre en canal tal y tal. Si no entra en ese canal de radio, no se puede comunicar. Así que cada vez que ustedes están con alguien y quieren expresarse y la otra persona no los entiende, uno de los dos al menos tiene que tratar de vaciarse y tratar de explicárselo al otro. Realmente siempre el que tiene más sabiduría es el que tiene que descender a hablar con el otro, pero a su vez el otro tiene que ser agradecido y empezar a tratar de ascender de nivel, porque el nivel verdadero, el correcto, era el más alto, nunca el más bajo, para que esa relación prospere. ¿Se está comprendiendo esto, sí o no? Si entre dos personas que una tiene una sabiduría más elevada que la otra, está bien que el más sabio se lo empiece a explicar de una manera más sencilla a la otra persona. Pero si eso se toma como la constante en esa relación, finalmente esa relación se va a estancar. La única forma que prospere es que el que tiene menos capacidad en algún momento llegue a la comprensión del otro. ¿Comprenden esto? Porque así pueden seguir avanzando. Y es por esto que en cualquier empresa que nosotros tengamos en la vida, negocio, pareja, amistades, estudios, lo que sea, siempre vence aquel que supo adaptarse más a las circunstancias. Y cuando hablamos específicamente de espiritualidad, todos los que han llegado a la purificación completa y han logrado trascender los niveles físicos, o sea, han alcanzado los niveles metafísicos, son aquellos que directamente dejaron su ego clavado en la cruz y murieron para ellos mismos. Ya aprovecho a decir que, para que entiendan mejor de pronto este sentido de enseñanzas, en nuestra página de Yin Shan Tao, nuestra página oficial, está escrito acá, van a encontrar un taller que se llama Los secretos místicos o las enseñanzas místicas de Yeshua para generar armonía en la vida. Y ahí, bueno, estamos explicando un montón de enseñanzas y acciones que hizo Yeshua, que si las precipitamos, si las hacemos nosotros en el día de hoy, vamos a tener grandes avances en todas las empresas de nuestra vida. Bien. Y es por esta razón que ese pasaje de que va Yeshua y tiene hambre y se acerca a una higuera y la higuera no tiene frutos y él la seca, ¿sí?
es porque en presencia de la Yin Yang, en presencia de la Yin Yang, y estamos constantemente en presencia de la Yin Yang, no necesitamos circunstancias favorables. Esta es una gran enseñanza de Yeshua. Alguien podría argumentar, bueno, si la higuera no tenía frutos por, ¿qué me pueden decir? Por... No, porque no era la estación. No era la estación para que diera frutos. Pero Yeshua es la Yin Yang. Y en presencia de la Yin Yang no existen circunstancias. Para el hombre común que vive con los conceptos arquetípicos del mundo material y su sistema de creencias, las circunstancias son muy importantes. De hecho, Ortega y Gasset escribió, ¿no?, el ser humano y sus circunstancias. Pero para las personas espirituales sabemos que no necesitamos las circunstancias. Las circunstancias las generamos nosotros y por lo tanto podemos generar las circunstancias que quieramos para el momento que quieramos, lisa y llanamente. Y esto tiene mucho que ver con, yo qué sé, con un invernadero. Lo que pasa es que a veces la verdad es tan simple que muchas veces las personas muy intelectuales buscan la verdad en complejos matemáticos o psicológicos, cuando la verdad es simple. ¿Qué es un invernadero? Una circunstancia creada, sin importar la circunstancia exterior, para que crezca una planta. De pronto, yo qué sé, yo estoy viviendo en Alaska y me gustan alguna flor del Caribe, ¿sí? Y lo que hago es un tabernáculo donde creo las condiciones necesarias para que crezca esa flor. ¿Comprenden? O sea, entonces, ¿son tan importantes las circunstancias? ¿O yo puedo crear mis propias circunstancias? Es un claro ejemplo esto. Pero muchos de ustedes dicen, bueno, yo no puedo lograr esto porque sucedió esto, porque pasaba aquello, porque no era el momento, porque no tenía la capacidad. Quiero que entiendan que todas esas circunstancias las crearon ustedes. Y las crearon desde su rigidez, desde su cáscara exterior, desde su ego. Una vez que, y volverse flexible, es esto mismo de desprogramarse de que lo que sucede en este momento es inalterable. Y esto es realmente lo que quiere la Yin Yang, que es la voluntad de Dios, que ustedes aprendan a lograr esa flexibilidad de que por más momento que estén pasando, contrario o doloroso, que sepan que eso fue creado por su rigidez. Y en la medida que se vuelvan flexibles, y parte de la flexibilidad es aceptar su rigidez. Parte de la flexibilidad es aceptar que esa circunstancia fue creada por ustedes. Y parte de la flexibilidad es estar en paz y ser feliz con el momento. Porque si hay algo que no quiere la mala inclinación, si hay algo que no quiere el karma de este mundo, es que nos liberemos. Entonces se enseñan los santos Lishi que hay un efecto, que creo que lo expliqué en la chisí pasada, pero lo voy a volver a explicar hoy, puesto que vino tanta gente, que es el siguiente. Cuando una circunstancia
me acongoja y yo siento ese dolor, esa desesperación, esa tristeza. Lo único que estoy reforzando es la circunstancia. Pero cuando el karma ve que yo, en esa circunstancia, comienzo a sentirme cómodo y empiezo a ser feliz, como tiene miedo que me dé cuenta del secreto, de la liberación total, me la quita y me da confort. Porque también con el confort me atrapa. Ya expliqué que el karma tiene dos formas de atraparte, que es con el deseo y también es con la angustia o la ignorancia. O sea, la angustia viene de la ignorancia y el deseo genera confort. Y las dos provienen de la mentalidad de carencia. Así que sea lo que estén pasando, adátense, sean flexibles, porque ser flexibles es ser fuerte. No sean débiles, porque el quejarse es debilidad. El sufrir es debilidad. Porque lo único que está pasando ahí es su ego se está volviendo rígido y no acepta las circunstancias, justamente, ¿no? La no aceptación es rigidez. ¿Comprenden esto, sí o no? Pero cuando ya lo acepto y digo, bueno, bien, esto es lo que yo creé y esto viene a mí de vida, me lo envía la Yin Yang porque tengo que aprender, ya es un paso. Y cuando yo digo, bueno, qué lindo que es esto, está bueno que me esté pasando, porque así puedo evolucionar, ya es otro paso. Y ya cuando digo, ya sé que esto que viene es para enseñarme a ser flexible, porque el Tao es flexible, la vida es flexible, la abundancia proviene de la flexibilidad, porque quiero que comprendan esto, la abundancia es vida y la muerte es escasez. Entonces, por lo tanto, si la vida proviene de lo flexible, la abundancia proviene de lo flexible porque es lo mismo. ¿Me están siguiendo hasta acá? Así que cuando esté pasando por una mala situación y cuando más angustiante, yo les diría mejor, es el gran momento que tienen para transformar todo su sistema de creencias. Por eso es que en Génesis dice, en el principio era un caos y Dios creó la luz, porque el momento más propicio para hacer descender los paquetes de luz de la Yin Yang en nuestra vida son en los momentos de caos. Y la única forma que tenemos para aceptar esos momentos precipitar esos haces de luz es justamente aceptar esa circunstancia que estamos pasando y estar agradecidos con la Yin Yang. Gracias por este caos, porque me está dando la posibilidad de descender luz. Y si hay algo que disipa el caos, es la conciencia con felicidad de que es lo que necesito para tener un avance. Ahora, ¿quién no quiere avanzar en la vida? ¿Hay alguien aquí que no quiere avanzar en algo? Todos quieren avanzar, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando viene el caos, deberían de hacer una fiesta. Che, qué bueno que me despidieron del trabajo. Qué bueno que me agarré coronavirus. En ese momento. Estás con el respirador en la boca.
qué bueno que mi socio me robó los ahorros y encima se fue con mi novia. Porque en definitiva, ¿quién quiere un socio ladrón que me está robando sin que yo me entere y que esté a espaldas de mi novia sin que yo me entere? Entonces debería de estar muy agradecido, ¿sí o no? Pero su sistema de creencias empiezan a decir, ay, qué horrible esto, y qué horrible aquello, y qué horrible aquello otro, cuando en realidad es una gran bendición porque se precipitó la verdad, y la verdad es luz. Y la luz hizo para que se enfocara lo que estaba oculto, que se viera lo que está oculto. ¿Comprenden esto? Así que ese momento es una gran bendición y por lo tanto tengo que ser feliz. Y esa felicidad es el arma más poderosa para purificar mi corazón. No es el silicio lo que va a hacer que purifique mi corazón. Es la felicidad lo que va a hacer que purifique mi corazón. Y la felicidad de dar, la felicidad de olvidarme de mí mismo. Así que por lo tanto acá cuando dice lo dúctil y maleable ocuparán el primer lugar, o sea, lo superior, lo que está explicando precisamente es que cuanto más flexibles seamos, nuestra vibración de pureza es más elevada. Y por lo tanto, más cercano estamos a la Yin Yang de Dios, que entre sus características principales es felicidad, paz profunda y abundancia. Y bueno, y por último, para ir terminando por hoy, les había quedado que les iba a enseñar otro secretito. Que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Pregunta Li Shiho. Ustedes como son practicantes mucho de Yin Yang Tao, pero para los que no nos conocen, explicamos siempre que Yin Yang Tao se creó a través de preguntas, de preguntarle a Dios. En Yin Yang Tao ningún maestro dice yo sé. Porque el yo sé es por lo tanto, ¿qué? No. Rígido. Es rigidez. Es poner un límite. Mientras que la pregunta es infinita. Y por eso los maestros de Yin Yang Tao preguntan. Puesto que Dios es infinito, la enseñanza es infinita, el avance es infinito, y si eso es infinito, entonces lo que es seguro que no sé, a no ser que yo sea infinito. Si no sé, lo único que me hace acceder a la infinitud es preguntar. Preguntar es abrir puertas para seguir avanzando. ¿Comprenden todos? Bien. Entonces pregunta Shiho, ¿qué es Shu Xing, o esto que llamamos cáscara del ego, o corazón de piedra? ¿Recuerdan? La versión literal es corazón de piedra. ¿Y por qué sin ella no se puede alcanzar la men
Shuhyo. ¿Qué es Yuxin y por qué sin ella no se puede alcanzar la men, el men, acá está mal traducido, y por qué sin ella no se puede alcanzar el men Shuhyo? Y la traducción de men Shuhyo, men es portal o puerta y Shuhyo es redención. Y acá lo que pregunta Li Shiho es ¿por qué Dios crea el ego y la personalidad? ¿Y por qué? O sea, en realidad está contestado esto, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué Dios creó el ego y por qué Dios creó la personalidad? Y el sutra dice, porque sin ello no se puede llegar hasta las puertas de la redención. Interesante, ¿verdad? Y lo que dice es lo siguiente. Esta cáscara que tiene la mandarina exterior, que aparte es la más gruesa de todas, es el ego. Y el ego protege al ser humano hasta el tercer ciclo de su vida. Puesto que la esencia iba a nacer en un mundo kármico, necesitaba protección hasta el tercer ciclo de su vida. Cuando es el tercer ciclo de su vida, recuerdan que la espiritualidad taoísta, junto con la medicina china, habla que el ser humano cada 7 años hace un cambio de conciencia y de estructura. De hecho, o sea, las células del ser humano, desde que nace, son las mismas los primeros 7 años. Al 7º año recién renueva la totalidad de sus células. Y a los 14 años recién se le termina de cerrar los huesos frontales del cráneo. O sea, 7 más 7, 14. Y ahí en realidad, y hasta los 21 años hay todavía hay todo un pasaje de 7 años más de ir eliminando todo lo que teníamos originalmente como tejidos y todo lo demás. ¿Me siguen hasta acá? Y en realidad, o sea, el ser humano comienza a morir a los 21 años, o sea, el tercer ciclo de 7. Por eso dice acá el tercer ciclo de vida. Porque ahí el ser humano deja de crecer y deja de renovar y empieza el momento del decrecimiento. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí o no? Y entonces dice que esta cáscara de la mandarina protege al jugo, que es lo importante, lo interesante, es la esencia de la mandarina, lo que nos interesa. O sea, protege al fruto hasta su maduración final. Y lo mismo ocurre con la persona hasta los 21 años.
necesita un cierto carácter, una cierta personalidad, un cierto ego para defenderse del karma del mundo hasta los 21 años. Pero, mientras que en el mundo natural, una vez que el fruto está maduro, la fruta cae y lo primero que empieza a deteriorarse precisamente es la cáscara, porque ya cumplió su función, que era defenderlo de los insectos que querían comer el jugo, ¿sí? Y por eso que tiene alcohol la cáscara de mandarina, precisamente para repeler los insectos. Mientras que en el ser humano, como no vive la vida de acuerdo a la yin yang de Dios, a la yin yang del Tao, queda apegado en forma a su ego. Y al quedar apegado en forma a su ego, lo que sucede es que queda atrapado. Es como que nosotros entramos a nuestra casa y perdiéramos las llaves y no tuviéramos a nadie con quien comunicarnos en el exterior para poder salir. Entonces aquella casa, nuestro hogar, nuestra casa, que es un lugar para protegernos, para no dormir en la calle, termina siendo una celda. ¿Me siguen hasta acá? O sea, nosotros somos el único fruto que en vez de liberarnos de nuestra cáscara, la reforzamos y la volvemos dura. Y eso es el ego. Y lo que enseña el maestro Ho dice que mientras nosotros creemos que nuestro ego nos protege, en realidad lo que sucede es que no nos deja reconocer nuestro propio mal. Y la única razón que no podemos reconocer nuestro propio mal es porque nuestro mal todavía no es suficiente. Porque por el ego creemos que vamos ganando batallas, pero todavía la devolución del karma no es suficiente para darnos cuenta. Y por esto dice que es la razón de por qué los adolescentes muchas veces están enojados con Dios. Y están en una lucha contra Él. Porque en realidad están tratando o sea, como demostrar que son ellos los que tienen el control y no la yin yang de Dios. ¿Sí? Y dice que la yin yang de Dios permite que esto suceda porque la idea es que esta persona con un fuerte ego vaya haciendo acumulación de karma. Pero esta acumulación de karma tiene que ser completa. O sea, acá lo que dice es, para traducirlo al sudamericano, la inclinación al mal debe ser bastante como tendenciosa. O sea, el egoísmo, la sexualidad vana, el hablar mal de los demás, la envidia, el competir contra otra persona por un puesto, por lo que sea, el tratar de conquistar a alguien solo por su físico o por su lugar de poder, los daños que me hago a mí mismo a través del exceso emocional, ya sea yendo, no sé, a un baile de música electrónica, como ver, yo que sé, un boxeo en la televisión, el daño que me hago a mí mismo de exceso de comida y de alcohol o de sustancias,
el comer emocionalidades angustiantes de animales que fueron asesinados para que yo me alimente. Todo eso se llama, o sea, no parece que me esté pasando nada, ¿verdad? Porque soy joven, soy atlético, yo tengo energía. ¿Qué es lo que está pasando? Nada. Dios no existe porque mira todo lo que hago y no me está pasando nada. ¿Sí o no? Y lo que dice es que falta acumulación todavía de karma. Entonces con la influencia de la luz de la Yin Yang, cuando a esa persona se le precipita el karma acumulado, imagínense lo que estamos hablando, en tal escala, esta persona se desespera y él está dispuesto a hacer cualquier cosa por escapar de esa realidad, y allí le pide a la Yin Yang de Dios, a la voluntad de Dios, que haga con él lo que quiera. En este estado la persona está dispuesta a no recibir nada y está dispuesto a separarse de su cáscara, del ego, con tal de precipitar, de borrar, o sea, el efecto kármico. Llega a un estado que no puede soportar porque se siente opuesto al otorgamiento del Creador. Cuando la persona llega a este punto de crisis interna, se dice que por fin ha llegado a la Men Yohyo, o sea, a las puertas de la redención. A llorar y pedir, por favor, misericordia. Y que Dios dejó que esto sucediera, que tuviera ego y todo lo demás, porque el objetivo final es que volviera a Él. Muy bien. Bendiciones para todos. Muchas gracias por asistir. Gracias. Bendiciones.